¿Por qué la trascendencia junto al contenido del Código Orgánico Integral Penal? Porque resulta que el próximo 13 de octubre cumple 2 años desde que la Asamblea Nacional comenzó el trámite del proyecto que originalmente fue remitido a la legislatura por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Queremos desmenuzar algunos aspectos que Velqui Sánchez, en la nota presidente, había dado cuenta con nuestra invitada de esta noche, la asambleísta María Ángel Muñoz, quien es representante de la provincia de Azuay por el Movimiento País e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenida. Buenas noches, Fabricio, un gusto estar aquí. Bueno, se hablaba de 1000 y pico de artículos. Revisando el articulado son 743 más menos artículos. Me parece que 4 disposiciones generales, algunas transitorias y un número realmente indeterminado. Creo que son 40 y pico disposiciones derogatorias o reformatorias. ¿No llegaron a 1000 finalmente? Bueno, finalmente, y valga la oportunidad para reconocer que el debate del Código Penal ha sido realmente amplio. Hemos llevado un análisis sumamente minucioso, responsable, no solamente al interior de la Asamblea Nacional, sino con la ciudadanía y con los sectores especializados en el tema, la Fiscalía, las Cortes, los mismos abogados, los juristas a nivel nacional e incluso internacional. Y eso nos ha permitido darnos cuenta que primero nuestro código estaba totalmente desactualizado. Estábamos con un código de 1938 que ha tenido una serie de cambios y lamentablemente eso ha implicado que finalmente la ley penal no se cumpla como debía y que la justicia no impere. Frente a eso, al principio teníamos, cierto es, cerca de 1000 artículos, porque claro, se llegan a unir toda la legislación penal en un solo código, que implica, por supuesto, un código amplio donde se contemplan los tipos penales con las sanciones, los procedimientos judiciales, la ejecución y la rehabilitación social dentro del sistema de las personas privadas de la libertad, pero además de ello, reformas al Código de la Niñez y de la Adolescencia en el tema, por ejemplo, de los adolescentes infractores. En el primer caso que usted menciona, los 3 cuerpos legales vigentes por separado, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código de Ejecución de Penas, se unifica en un solo cuerpo, pero el Código de la Niñez y Adolescencia sigue siendo un cuerpo independiente. Efectivamente, porque reconocemos que el tema, por ejemplo, de los adolescentes infractores es un tema de especialidad. De acuerdo a nuestra Constitución, son los jueces, por ejemplo, de la niñez y la adolescencia, los competentes para conocer los delitos que son cometidos por los adolescentes infractores. ¿Van a seguir siendo inimputables los adolescentes, particularmente de entre 16 y 18 años? Porque ese ha sido uno de los debates que en estos casi 2 años mucho se ha generado. ¿Qué va a pasar si un adolescente de 16 o 17 años es acusado de un asesinato, por ejemplo? Bueno, sí, efectivamente teníamos un debate muy intenso sobre ese tema, pero así también tuvimos propuestas descabelladas, absolutamente inconstitucionales incluso, porque llegaron a decir que si los adolescentes podían votar desde los 16 años, ¿por qué no hacerles responsables tal como lo hacemos a los adultos? E incluso proponían ponerles en los mismos centros de rehabilitación, en las mismas cárceles que los adultos. Eso era absolutamente inviable. Y por esa razón nosotros mantuvimos la inimputabilidad de los adolescentes. Ojo, la inimputabilidad no significa impunidad, significa un tratamiento especializado de acuerdo a la edad del adolescente infractor. Y claro, nosotros hemos hecho cambios trascendentales porque actualmente en el Código de la Niñez, por ejemplo, se establece una sanción de privación de la libertad hasta 4 años. Nosotros hemos elevado considerablemente de acuerdo a la edad del adolescente, sobre todo entre 16 y 18 años, y a la gravedad del delito. Es así que pueden tener incluso una privación de la libertad, pero a través de medidas socioeducativas hasta 10 años. Pongamos un ejemplo. Digamos que un adolescente de 17 años es sentenciado por el delito de asesinato. Todavía le falta un año más antes de cumplir la mayoría de edad. ¿Qué pasaría ahí en ese caso, por ejemplo, hipotético que le planteo? ¿Cómo cumpliría la sentencia? Bueno, efectivamente, cuando llegó a cumplir, a cometer ese delito… Era todavía menor de edad. Exactamente, y por ende necesita una justicia especializada y además las medidas socioeducativas. Puede ser sancionado por 10 años, significa que va a salir de 27 años de edad, por supuesto rehabilitado, correctamente reinsertado en la sociedad. Entonces, este adolescente cumplirá su pena no en los centros de mayores, sino para su edad, es decir, en los centros de adolescentes infractores. ¿Cuál es la pena máxima que ustedes incorporaron para los delitos considerados más atroces? Es decir, ¿cuál es el tope de la pena que establece el nuevo Código Orgánico Integral Penal? Bueno, efectivamente nosotros hemos establecido una acumulación de penas de hasta 40 años. Acumulación, que sería concurrencia de delitos. Exactamente. Digamos, una persona acusada de
asesinato, pero que previamente secuestró y violó a la víctima. Pongo un caso hipotético. Se suman aritméticamente las penas, llegando hasta 40 como máximo. No más allá de 40. No más allá de 40. En los delitos de lesa humanidad, hasta 30 años, ojo, son imprescriptibles. Y además en los delitos contra la vida, contra la integridad sexual, hasta, por ejemplo, 26, 28 años. Nosotros hemos hecho una elevación de las penas de privación de la libertad, pero haciendo un análisis sumamente mesurado en base a la dosimetría penal. Aquí no es quien da más, quien da menos, por supuesto conociendo que la extrema derecha siempre nos propuso los 100 años de prisión, sabiendo que eso no rehabilita a ninguna persona, sino que exclusivamente los centros de rehabilitación social se convertirían en los cementerios de aquellas personas que han delinquido. Y esa no es la intención de esta sociedad, de este Estado, de este país, sino más bien rehabilitar y poder reinsertar a esas personas a la sociedad. Se tipifica el delito contra la mujer, pero ¿cómo se llama? Porque ahí también yo tengo una duda. He escuchado que algunas personas le llaman femicidio, otros feminicidio. ¿Cuál es la definición que ustedes finalmente aprobaron en el informe? Bueno, nosotros nos hemos adecuado haciendo un análisis a nivel regional de la legislación y efectivamente a nivel regional existe el delito de femicidio como aquel asesinato, es un tipo de asesinato a la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Quién lo comete? No lo comete cualquier persona, es decir, por ejemplo, un sicario, sino que lo comete una persona allegada, muy cercana a aquella mujer. Puede ser sus parientes, puede ser sus cónyuges, su pareja, una persona que tenga relación. Podría estar eventualmente atado a la violencia intrafamiliar, inclusive, por supuesto, tomando en cuenta aquello. Por supuesto que sí, tiene la misma sanción que el asesinato, es decir, de 22 a 26 años. Pero claro, hay una diferencia entre femicidio y feminicidio. ¿Por qué razón? Porque en el feminicidio actúa el Estado. Es el delito del Estado frente a la, digamos, a la impavidez o a la falta de operación de justicia para sancionar esos delitos. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Juárez, en México. En el tema de injurias y calumnias, el Código vigente establece algunos tipos de injurias. ¿Cómo finalmente queda aquello? ¿Y se mantiene la figura de la calumnia también en el Código Penal? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, en el actual Código Penal tenemos alrededor de 17 tipos de injurias: injuria calumniosa, no calumniosa, grave, 17. leve, 17. Hemos reducido a una, que es la calumnia. Y esta es la falsa imputación de un delito a una persona. Entonces, nosotros estamos manteniendo ese tipo de injuria, está sancionada hasta 3 años de prisión. Esta puede ser, digamos, cometida a través de un medio escrito, electrónico, incluso una red social o incluso a viva voz. Pero no se estableció una categoría específica como en algún debate había sugerido, porque no fue una propuesta en firme, fue una sugerencia del secretario jurídico de la Presidencia a la Comisión de Justicia, de que analice la posibilidad de tipificar como delito la injuria en redes sociales. ¿Eso no pasó finalmente? ¿No hay un capítulo específico de injuria en redes sociales? Bueno, si recordamos, la participación del secretario jurídico de la Presidencia fue dirigida a que se debe crear un tipo especial en el procedimiento, o sea, cómo evidenciamos que a través de las redes sociales o a través de medios electrónicos se puede cometer un delito. Esa era la propuesta. Más allá de eso, no hemos establecido tipos específicos, por ejemplo, de calumnias cometidas a través de las redes sociales. Correcto. No era necesario y en ese sentido, pues, se han creado más bien otros tipos penales que sí tienen relación directa al, digamos, al medio electrónico, como por ejemplo la falsificación de identidad, la intimidación, la clonación de tarjetas de crédito, etc. Algunos sectores que son detractores del tema de las injurias y su tipificación en el Código Penal aseguran que este es un tema que en otros países, inclusive de la región, ha apuntado a la despenalización y circunscriben, dicen ellos, en esos países la injuria al ámbito civil. ¿Por qué no hemos hecho lo mismo en el Ecuador? Bueno, de hecho hay en el ámbito civil el daño moral, que no tiene que ver en ningún momento con la falsa imputación de un delito a una persona. Es decir, se le
una persona le insulta a otra o le ofende a otra por su condición física, por su condición de género, etc. No le está inculpando de un delito. Ahí estaría causando un daño moral. Eso se tramita en el área civil, con lo que lleva adelante, por ejemplo, una sanción como multa. Pero en el área penal se va exclusivamente a la imputación de un delito. Por ejemplo, X persona le dice a Y, eres un coyotero, un ladrón, un narcotraficante. Estaría cometiendo un delito de calumnia y por tanto debería tener una sanción penal como la privación de la libertad. Claro, porque además aquí la práctica, el principio universal es toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Es un principio jurídico universal. Pero resulta que históricamente en este país alguien la acusa y la persona acusada es la que tiene que demostrar su inocencia y no el que la acusa demostrar su culpabilidad. Es una práctica que ha habido aquí en el Ecuador. Sí, efectivamente. Y dentro del diálogo, del debate que hemos tenido alrededor de la calumnia, por ejemplo, se ha evidenciado de que el honor de una persona es un derecho. Es un derecho intransferible, es un derecho personalísimo y como un derecho y como parte del ser, por supuesto que tiene que ser defendido. Para la mayoría de personas creemos que el honor vale mucho más que cualquier otra cosa. Han trabajado a través de su vida, de su trayectoria, de su profesión con total honorabilidad y a pesar de eso alguien le puede injuriar o calumniar y es por eso que un tipo de ese tipo de delitos debe ser sancionado de acuerdo al Código Penal. Se me terminó el tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle, porque este tema es polémico, el del aborto. ¿Descartar a la despenalización del aborto, como habían sugerido algunos colectivos de mujeres? Bueno, de hecho el aborto fue un tema sumamente debatido en la Asamblea, sobre todo en la Asamblea anterior. Recordemos que actualmente está sancionado el aborto y lo va a seguir estando. Sin embargo, había dos excepciones en donde se establecía el aborto no punible, cuando estaba en peligro de muerte la madre y cuando resultaba de una violación a una mujer idiota o demente. Esa era la definición del código. Esa era la definición. Nosotros prácticamente le estamos manteniendo tal como está. En lugar de llamarle mujer idiota o demente, lo estamos denominando como mujer con discapacidad mental. Pero se mantienen los dos tipos exclusivamente, exclusivamente como aborto no punible. Pero creo que es importante dejar en claro que la lucha de las mujeres es una lucha compartida por quienes estamos aquí representándolas. Por supuesto que nosotros hemos luchado y vamos a seguir luchando para que el aborto no sea penalizado, es decir, el aborto no punible también sea en los casos de violación a todo tipo de mujer y no solamente en caso de una mujer con discapacidad mental. Asambleísta, gracias por su tiempo. Vamos a seguir desmenuzando la próxima semana este tema porque es amplísimo realmente. Hay una cantidad de artículos y de temas para conversar en varias oportunidades. Gracias, asambleísta. Gracias también. A María Ángel Muñoz, miembro de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, hablando sobre el Código Penal. Por cierto, la televisión legislativa hizo una transmisión en vivo de todos los hechos vinculados a este debate y posterior votación de este tema que se produjo durante la mañana de este viernes. Pausa, volvemos.